Buenas noches, esta noche vamos a estar estudiando Génesis, el capítulo 11. Y para empezar, si me permiten hacer una corta oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tus muchas bendiciones, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, gracias por la fidelidad de hombres y mujeres que han ayudado a preservar tu palabra, Señor, para que la podamos entender y recibir. Gracias por la fidelidad de hombres y mujeres que han traducido la Biblia para que podamos entenderla en nuestro propio idioma, Señor. Queremos darte gracias porque tu palabra verdaderamente es una luz en nuestro camino. Y empezando desde el Génesis, Señor, estamos aprendiendo el principio de todo lo que tú has hecho en cuanto se refiere al ser humano. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por amarnos. Gracias por enviar a Jesús para salvarnos. Amén. Amén. Vamos a tener una corta canción y les voy a pedir a mi esposo Raúl y Mary, vamos a tratar de cantar un momento. Amén. Es una canción muy fácil, simplemente dice aleluya. En un momento vamos a decir Cristo viene y vamos a concluir con aleluya. Vamos a cantar. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Gracias, gracias. Amén. Vamos a estudiar entonces esta tarde el capítulo 11 de Génesis. Y nuestro hermano Raúl, Mary y yo vamos a leer la Biblia. Antes de empezar, yo tengo creo que algunos puntos breves que mencionar. Pregunta, ¿cuál fue el primer juicio de Dios? Primer juicio de Dios. El primer juicio de Dios, sacar a Adán y Eva del jardín del Edén. Correcto, correcto, muy bien. ¿Cuál fue el segundo juicio de Dios? ¿A Caín? No, a la serpiente. El diluvio. El diluvio. El diluvio fue el segundo juicio de Dios. Y esta noche vamos a ver el tercer juicio de Dios, que es la dispersión de los seres humanos, aunque debería de corregirme a mí misma. El tercer juicio de Dios fue la confusión de los lenguajes, que como consecuencia fue la dispersión del ser humano. Vemos que en el capítulo 10, el último versículo dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Dios les había dicho, ahora vayan, expándanse en toda esta tierra que les estoy dando. Y efectivamente, capítulo 10, verso 32, nos muestra que sí, se estaban esparciendo, por favor, Alfredito, estaban esparciéndose por la tierra, y eso fue en obediencia a lo que Dios había mandado a todos los seres humanos. Y vamos a empezar entonces ahora Génesis capítulo 11. Si nuestro hermano Raúl nos puede ayudar, por favor. Capítulo 11, versículo 1, empezando desde el versículo 1, vamos a darle lectura. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Si me permites, o sea,
estamos hablando de los descendientes de Noé, que fueron sus 3 hijos con sus 3 esposas, Sem, Cam y Jafet y sus 3 esposas, y toda la tierra, o sea, de los 3 jóvenes estos que se empezaron a multiplicar, esa era toda la tierra, ese era todo el mundo, si se puede decir. Ok, siguiendo. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y ahí se asentaron. Un día dijeron Un unos a momentito, otros. perdón, vamos a mostrar esta llanura de Sinar. Hermano Raúl nos va a ayudar a mostrar. El valle de Sinar era, ahí como lo dice, un valle, no era una ciudad específicamente. Y algunos comentaristas dicen que ese valle de Sinar, o Sinar, donde está la ciudad, es posiblemente donde estaba el jardín del Edén, pero no se puede decir con seguridad si fue realmente eso verdad o no, pero ya para el momento que estos eventos acontecen, ya la entrada al jardín del Edén, ya nada de eso existía. Obviamente hasta el día de hoy no existe. Pero eso no quiere decir que en un momento sí existió. Y dice la Biblia claramente, llegaron a ese valle y ahí se detuvieron. ¿Y qué dice? Se establecieron allí y construyeron una ciudad. Gracias, hermano. Y aquí está señalado la región de ese valle de Sinar. Y si puedes mostrar, por favor, dónde está Israel, dónde está Irak, ahí lo muestra en ese mapa. Lo que es Irán e Irak es esta región de por aquí. Estamos en guerra en esa área, Y ¿no? este es el valle de Sinar que acaba de mencionar la pastora. Aquí tenemos el mar Mediterráneo y esta zona de por aquí es Israel. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué versículo nos hemos quedado? Nos hemos quedado en el versículo 2. Versículo 2. Bueno, del versículo 2 dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Un momentito, vamos a detenernos ahí otra vez. Ladrillo, para las personas que conocen de construcción, es mucho más liviano que la piedra. Y aunque uno lo cosa, igual siempre va a ser más liviano. Ahora, hay regiones donde hay, ¿cómo se dice clay? Arcilla, hay mucha arcilla. Y eso es normal en los lugares que están cerca de ríos. Yo vivía hace algún tiempo cerca del río Missouri, perdón, o Mississippi, en O'Fallon. El río Mississippi. Y en esa área es difícil encontrar piedras. Y es algo que a mí me resultó muy interesante porque hubo un tiempo que necesitaba piedras, me iba a buscar piedras, no había. Y tuve que ir a una tienda a comprar piedras. Y parece que en esta área de donde Raúl les mostró el valle de Sinar, no hay mucha piedra. Las piedras son relativamente pequeñas y son livianas. Así que es ahí donde hay bastante arcilla y buen material también para hacer ladrillos. Gracias. Número 4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo lograrán, lo podrán lograr. 7 también. No, está bien. Ese es hasta el 6. Sí.
Entonces, aquí en el verso 4 habla de algo muy interesante, que ellos ya dicen, vamos a construir una ciudad. Están poniéndose de acuerdo y como Dios mismo lo dijo, son uno. Pero esta no es una unidad buena, esta no es una unidad positiva. Tenemos mucho cuidado, debemos de tener siempre mucho cuidado cuando nos hablan de unidad. Si no es la unidad en el Espíritu Santo de Dios, no va a ser con un buen propósito. Amén. En este mundo, en este mismo momento, el espíritu del anticristo ya ha empezado a manifestarse. Ya se manifestó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo desde entonces. Y han habido muchos diferentes anticristos, pero ahora estamos viendo la manifestación posiblemente del último anticristo que habla acerca de la unidad, especialmente cuando se refiere a la unidad religiosa de las religiones, el adorar juntos, en fin, debemos tener mucho cuidado porque en esa adoración van a excluir el nombre de Jesucristo. Para muchas personas el nombre de Jesucristo va a ser ofensivo y en esa unidad van a participar muchas iglesias y es por eso que debemos esa es como una luz roja que se nos debe encender el momento que ya no se pronuncia el nombre de Jesús. Esa unidad no es buena y en este capítulo 11 de Génesis vemos esa unidad del ser humano, pero no con un buen propósito, sino para hacerse de fama. Dicen, hagámonos un nombre, dicen. Eso quiere decir, hagámonos famosos, hagámonos importantes, superiores, y ahí es una demostración clara de arrogancia, de orgullo y también de egoísmo. Ahí se está demostrando una total desobediencia a lo que Dios había establecido desde el capítulo 2 de Génesis. Al haber creado al ser humano, les dije, vayan, llenen la tierra. Pero aquí estamos viendo que hay una total oposición a lo que es la voluntad de Dios. No quisieron ser esparcidos sobre la faz de la tierra, sino que en desobediencia a Dios empezaron a hacer esta ciudad. ¿Quién es el otro que hizo una ciudad? Es Caín. Ese deseo de estar amontonaditos en grupos, estar juntos, pero ese estilo de vida es muy complicado, es muy difícil. Las ciudades tienen muchos problemas. Si pudiera, Raúl, está un poquito antes de Apocalipsis. Judas es un libro de la Biblia Sí, que es un solo capítulo. Entonces vamos a leer Judas 7. Judas 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ese es el problema de las ciudades. Hay muchos vicios, hay muchos problemas grandes a nivel de pecados, de abominaciones delante de Dios. Y las ciudades tienen muchos vicios, el alcoholismo, el abuso familiar, el abuso a la mujer, en fin, hay muchos problemas en las ciudades, el abuso a los niños, ¿dónde se prolifera más? Es en las ciudades. Donde se encuentran los focos, los centros de pecados tremendos, las brujerías, en fin, es también especialmente en las ciudades. Las ciudades también tienen muchos problemas a nivel de salud. ¿Dónde están los peores problemas de salud a nivel de, en fin, no estoy queriendo juzgar ni criticar a nadie, pero problemas con SIDA.
en las ciudades especialmente. Hasta incluso los problemas con cáncer parecieran que ser las ciudades los focos de estos problemas. Y también ahorita con el COVID-19 está mucho peor en las ciudades. Exacto, porque en las ciudades estamos tan cerca y las epidemias es donde más ataca en las ciudades. Entonces las ciudades tienen verdaderamente muchos problemas. En las ciudades es donde hay, aunque no lo crean, hay, especialmente en los países menos desarrollados, hay infestaciones de perros, hay infestaciones de gatos, los gatos callejeros, perros callejeros estoy hablando. Su calidad de aire también. La calidad del aire en las ciudades es pésima también. Hay muchas ciudades donde tienen problemas serios de agua. Y si hay problemas de agua, hay problemas de salud. Iba a decir algo mi hermano. Sí, rápidamente, uno quisiera traer que también las ciudades están regidas por sus potestades del enemigo. Y número 2, aquí está claramente que ellos dijeron, así vamos a evitar que seamos dispersados por la tierra, cuando Dios mismo, él lo que quería de ellos es que se dispersaran a través de toda la tierra. Entonces están en total contrariedad de lo que Dios ha querido. Correcto, correcto. Perdón, y vamos a volver un ratito a las ciudades. En los lugares cuando hay terremotos, las ciudades es donde más gente muere. Cuando hay inundaciones en las ciudades también es donde más personas mueren. Y como lo dijo Mary también ahorita en este tiempo de esta pandemia, las ciudades es donde muchas personas están muriendo a causa del COVID. Y la ciudad no es la voluntad de Dios. Yo mi experiencia propia les puedo decir, he vivido en ciudades grandes, ciudades importantes, muchos problemas. Yo me sentí incluso espiritualmente muy atacada hasta que salí de las ciudades y ahí he podido hasta experimentar un crecimiento espiritual porque la lucha, la presión espiritual no es tanta. Existe, pero no es tanta como en las ciudades. Y vemos que al querer construir esta ciudad se nota la arrogancia del ser humano, pero sobre todo el deseo de excluir a Dios, porque están hablando entre los seres humanos, no han consultado a Dios para nada, y es Dios que está atento a lo que está pasando y está observando lo que los seres humanos están haciendo. Entonces, Dios no era parte de su plan para construir esta ciudad. Y mientras el ser humano quiera construir sus grandes ciudades, quiera continuar con sus propios planes, por más buenos que parezcan, excluyendo a Dios, no, el final no va a ser nunca bueno. Aparte de esto, quiero decir que el ser humano, el momento que excluye a Dios de sus planes, él queda también excluido de los planes de Dios. Sí. Quería decir que aquí dice, construiremos una torre que llegue hasta el cielo. Ahí se ve la prepotencia del ser humano de poder alcanzar algo hasta el cielo, llegar hasta el cielo sin la ayuda de Dios. Totalmente dándole la espalda a Dios y decir, yo puedo llegar al cielo también sin la ayuda de Dios. Existen unas estructuras que se parecen un poco a las pirámides. Tenemos pirámides en diferentes culturas, en la cultura maya, ¿cómo se llama la cultura del Salvador? Los nahuatles, mayas. Existen obviamente las pirámides egipcias, las más famosas, pero en esta región existen unas estructuras que la base es bastante ancha y empieza a subir y cada piso es un poco más angosto y son bastante elevadas y tienen una punta. Una cúspide. Y en esa cúspide es donde normalmente en todas estas culturas donde tienen pirámides
se adora a dioses paganos, dioses falsos, no al Dios verdadero. Entonces, estas estructuras que ellos construyeron en este valle de Sinar se llama Sigurat. Sigurat quiere decir querer elevarse hasta el cielo. Y no es el cielo donde está nuestro Dios todopoderoso, sino está hablando de las potestades espirituales de maldad. Hasta ahí es donde pueden llegar, no más. Y esa es su intención de llegar hasta el cielo, con la intención también de ellos, o sea, el ser humano endiosarse, sin considerar a Dios. Quisiera que consideremos la palabra que nosotros utilizamos para los edificios altos. ¿Cómo los llamamos en español? Los rascacielos, aún en inglés, skyscrapers. Y esa, o sea, quiere decir casi estamos llegando al cielo. Pero una vez más, no es el cielo donde está sentado nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Nosotros en la iglesia pareciera que estamos con la misma idea de estas personas en este valle de Sinar. Reunirnos, estar juntitos y estar en un mismo lugar. Y parece que nuestro templo lo queremos hacer como un sigurat. Ahí vamos a estar seguros, ahí vamos a estar cerca de Dios. Pero la verdadera intención de Dios no es esa. Sí debemos de buscar estar juntos y en armonía como hijos de Dios. Pero Dios, Jesucristo nuestro Señor, nos ha dado una orden en Mateo, en Marcos, en Lucas también lo expresa el Señor, y en Hechos. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Vayan. Y el pueblo de Dios, después de la muerte de Jesucristo, fueron esparcidos, pero desafortunadamente no a las buenas, porque no quisieron entenderlo. Fueron esparcidos a causa de la persecución. Este es un tiempo en el que la iglesia de Jesucristo tiene que considerar seriamente ir a las naciones y predicar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. En nuestra iglesia Nuevo Amanecer, se los he expresado muchas veces, nuestro deseo es prepararles. ¿Por qué tenemos tantas clases? ¿Por qué estamos estudiando tanto la Biblia? Es porque yo quisiera, y esto lo ha puesto Dios en mi corazón a través de las clases de nuestro distrito, de que de nuestra iglesia tienen que salir otras iglesias, pero no estamos hablando de templos, sino estamos hablando de grupos de personas reunidas para alabar a Dios, crecer espiritualmente y llevar ese mensaje a otras naciones. Discípulos que hagan discípulos. Exactamente. De Cristo Jesús. ¿Por qué hemos tratado de hacer este énfasis de el discipulado? Para que cada persona sea equipada para llevar el mensaje de salvación a donde Dios los mande. Nosotros los latinos somos un grupo particularmente importante para Dios, porque nosotros estamos siempre moviéndonos. Lo máximo de tiempo promedio que un grupo de latinos vive en un lugar es 6 meses. En otras palabras, yo como pastora se puede decir, tengo solo 6 meses con una persona para equiparle, prepararle y que lleven el mensaje de Dios a donde Dios los lleve. Amén. Entonces, con el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos equipados para llevar este mensaje a las naciones. Y yo quiero terminar esta sección con una pregunta. ¿En qué ciudad quisieras vivir tú? ¿En qué ciudad? Jerusalén. Jerusalén, amén. Realmente no quiero vivir en ciudad. Muy bien. La verdad, mis amados hermanos, hermanas en Jesucristo, es que nosotros debemos de buscar la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, porque esa es la ciudad que Jesucristo nos ha prometido a todos nosotros, que tenemos nuestro hogar
ya está ahí construido, el Señor mismo lo hizo, Amén. y eso es donde yo deseo morar por toda la eternidad. Amén. Amén. Nos quedamos en el verso, Mary nos va a ayudar con los versos 7, 8 y 9. Ok. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Amén. Amén, amén. Recordemos por un momento que antes de lo que leyó Mary, dice, estaban unidos, eran una sola nación, tenían una misma idea y hablaban un mismo idioma. Y aquí Dios está hablando, lo primero que dice en el verso 8, dice, tenemos que esparcirlos. Verso 8 dice, Dios los esparció. ¿Y cómo? Confundiendo sus idiomas. En otras palabras, que ni se entiendan. Y qué mejor manera de confundir, o sea, no entendiéndose los unos a los otros. A veces ni entendiendo un mismo, ni hablando un mismo idioma, ni así nos entendemos. Así es. Pero eso fue con el propósito claro de dispersarlos, esparcirlos. Ahora yo quiero hacer una aclaración que lo hice también en el capítulo 10, cuando estábamos hablando de los descendientes de Noé. Ahí vemos los grupos familiares, en fin. Esta fue una división no por raza, no es una división por raza, es una división esta vez por lenguaje, por idiomas, pero no es una división racial. Nos equivocaríamos mucho si pensamos que esta es una división racial. Esta es por idiomas. Y vemos el énfasis, la repetición, que era importante que nosotros así se nos pasa por encima. 8 y 9, los dos dicen de esparcir. Nosotros, los seres humanos, debemos de esparcirnos sobre la faz de la tierra, no agruparnos en ciudades. Y voy a leerles desde el versículo 10 hasta el versículo 26. Solo quisiera que veamos una vez más esta línea cronológica. Estamos aquí con la creación de Adán y Eva, que fue el año 0. Ese es el principio, esa es la referencia a la que nosotros nos estamos basando para hacer este estudio bíblico. No estamos contando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sino desde la creación de Adán y Eva. Y dijimos que el primer hijo de Adán y Eva nació en el año 130. Ahí tenemos otros nacimientos. Continuamos con Noé, cuando empieza a construir el arca, y sigue con el diluvio, y desde desde Adán hasta Noé son 10 generaciones. Desde el diluvio, desde Noé, pues debería decir, hasta Eber, si no me equivoco, son 5 generaciones, y ahí tenemos el nacimiento de Abraham en el año 1948, pero siempre en referencia al día de la creación, 0. Se los voy a leer. Entonces, versos 10, Génesis 11, verso 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, esto quiere decir después del diluvio, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Ahí lo dice la Biblia. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Por favor, les pondremos una frazadita.
Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Quiero hacer una breve anotación que de dónde viene la palabra hebreo. ¿De dónde viene la palabra hebreo? Viene de este Eber. Eber ha debido ser un hombre bastante conocido, un líder entre su gente bastante fuerte, y es de ahí que ellos, los descendientes de Adán y Eva, por la línea de Noé, empezaron a ser reconocidos como hebreos. Por eso es que Abraham se lo llamó el hebreo. ¿Okay? Por la línea de Sem. Por la línea de Sem, gracias, perdón. Y ahí tenemos Eber. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas, perdón. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Algunos breves comentarios acerca de este breve pasaje que hemos leído. Voy a necesitar tu ayuda. Un breve comentario es que estas personas también vivieron por muchos años. Recuerden que en un momento leímos de los que Dios dijo que la vida del ser humano se va a cortar por 120 años. No quiere decir que iban a vivir 120 años o menos, sino que eran 120 años desde el momento que Dios pronunció eso hasta el diluvio. Aquí vemos el claro ejemplo de cuántos años vivieron todas estas personas. Fueron más de 120 años. Eventualmente sí, se acortaron, pero no es porque Dios lo haya pronunciado de esa manera, sino porque a causa del pecado el ser humano empezó su cuerpo físicamente, sus facultades físicas, mentales empezaron a degenerar más y más y más, debilitarse más y más y más. Entonces dijimos desde Adán hasta Noé son 10 generaciones, y cuando dice que las divisiones, la tierra se dividió cuando Peleg, no quiere decir que la tierra físicamente, los continentes se hayan dividido, de ninguna manera, porque los seres humanos no hubiésemos podido soportar semejante movimiento sísmico de la división de los continentes. Lo que quiere decir es que la tierra se dividió en los idiomas. Eso es lo que quiere decir. Y fueron 5 generaciones después de Noé. Desde Noé hasta Abraham son otras 10 generaciones. En otras palabras, desde Adán hasta Abraham son 20 generaciones. Y vamos a leer la última parte. Yo les voy a pedir a Raúl y a Mary que me ayuden con esta última sección de Génesis 27, 28 y 29. Si nos lo puede leer Mary, por favor. 27. Esta es la historia de Terah, el padre de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Es una versión un poquito diferente porque
En nuestra versión, en la mía, dice Taré. Y ahí dice Terah. Ya. Y Nahor, pero en esta dice Nacor. Pero estamos hablando de las mismas personas. Okay. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Terah aún vivía, Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió... Oh, perdón. Raúl, Número 31. 31 y 32. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y ahí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Ven. Solamente tengo, ya vamos a terminar, solo tengo unas cuantas cositas que vemos tres cosas de esta última sección. Número 1, un hijo murió antes que su papá. Eso fue totalmente inusual. No sabemos cómo es que Harán murió, o creo que en otra versión dice Harán. Él fue el papá de Lot. Pero muchos comentaristas dicen que eso es lo que impulsó a Terah a salir de Ur de los Caldeos. Y la idea, ahí la vemos en Génesis 11, la idea era desde el principio irse hacia la tierra de Canaán. Lo segundo es que era inusual que una mujer no pudiera tener hijos. Aquí dice Sara era estéril, otras versiones dice Sara no podía tener hijos, y aunque aparentemente fue algo negativo, pero para nosotros los cristianos entendemos que había un propósito muy grande en la esterilidad de Sara, porque ahí vemos el hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara, que es Isaac, y eso nos demuestra realmente que Abraham fue un hombre de fe, que le creyó a Dios. Vemos más o menos la fecha aproximada, no es nada exacto, pero más o menos Abraham nació desde la creación de Adán y Eva. Abraham nació en el año 1948, un año muy interesante porque ese es el año desde el nacimiento de Jesús en nuestra era, como lo llamamos. 1948 fue el renacimiento del Estado de Israel. Ahora sí podemos considerar un mapa por un momento. Vamos a ver estas regiones desde donde salió Abraham. Ur de los Caldeos. Sí, ahí lo tenemos en el mapa. Hay una línea que se puede seguir. Ahí está Ur de los Caldeos. Dice que después pasó por Babel. Y de Babel continuó hacia Damasco. No dice exactamente Damasco, pero es un lenguaje extraño. Este fue uno de los mejores mapas que encontré. Y en Ur de los Caldeos, que es actual Irak, ellos estaban bastante avanzados, ellos sabían leer y escribir. Es muy posible que Abraham era un hombre educado que también sabía leer y escribir. Y una vez más decir que Terah sacó a su familia de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Si lo puede mostrar nuestro hermano Raúl, el área de Canaán, la región de Canaán, es donde luego se convertiría el país de Israel, que hasta ahora tenemos Israel. Y si podemos retroceder un poco hacia Harán o Harán, no estoy muy segura si en el mapa dice Harán o Harán. No, dice Harán. Ahí fue donde se quedó Terah. Ahí se quedó su otro hermano Nacor, y ahí se establecieron y no continuaron hacia Canaán. Solo Abraham
continuó hacia Canaán. Yo quisiera decirles para concluir, como en la historia de Tera, él tenía un objetivo, él tenía un plan, ir hasta Canaán, pero se quedaron a medio camino, no sabemos por qué. Yo quisiera decirles a mis hermanos, hermanas, mis amigos y amigas, que cuando hemos entrado en la vida cristiana, sigamos adelante con el mismo ímpetu con el que hemos empezado. No nos quedemos a medio camino, no nos quedemos donde estamos cómodos, donde estamos bien y que el lugar nos cayó bonito o estoy bien aquí donde estoy, sino que sigamos adelante hasta donde Dios nos ha llamado. La Biblia dice que nosotros los creyentes debemos llegar hasta la altura de la medida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que continuar creciendo espiritualmente. Hay hombres y mujeres de Dios, aún de avanzada edad, ellos están todavía buscando su crecimiento espiritual. No nos quedemos estancados en un lugar porque nos parece bien, porque nos va bien, de ninguna manera. Sigamos adelante porque nuestra meta, mi hermano, mi hermana, es el reino de los cielos, donde Jesucristo nuestro Señor ya nos ha preparado un lugar. Mi hermano, mi hermana, no se sienta desalentado, siga adelante con su vida espiritual. Dios tiene para usted toda la ayuda que pueda necesitar, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, otros creyentes que lo pueden ayudar, alentar, apoyar espiritualmente. Y obviamente nuestro Dios Todopoderoso está al lado suyo, dispuesto a escucharlo el momento que usted se torne hacia Él. Dios les bendiga esta noche.